No sé si se ha informado ya en algún otro lugar, pero lo que ha ocurrido esta noche en El Salvador realmente supera todo lo imaginable. A las 3 de la madrugada, cuando nadie esperaba estar despierto, el Estado se despertó, y al despertarse detuvo a cientos de personas de un momento a otro. Detente un momento y piensa. Durante décadas, algunos barrios parecían estar completamente perdidos. La gente se veía obligada a cerrar sus tiendas, los niños no podían ir al colegio, nadie se atrevía a salir por la noche. Todos habían perdido algo de sus vidas. El control de las calles había pasado completamente a manos de las pandillas. Y hoy, todo este panorama ha cambiado. Pero el momento crítico comenzó después. El barrio de Tutunichapa, en El Salvador, parecía un lugar normal y corriente. La gente hacía sus compras, los niños jugaban. Pero detrás de esa aparente tranquilidad, un hombre llamado Giovanni Escamilla, apodado Carlos Carga Ancha, llevaba años controlando por completo el barrio. Nadie se atrevía a alzar la voz. Los pequeños comerciantes pagaban regularmente el tributo y los vecinos permanecían en silencio por miedo. Tanto los vecinos como los ciudadanos llevaron esta carga durante años, pero esta vez algo era diferente. Las quejas de los ciudadanos, los anuncios anónimos y las pacientes investigaciones finalmente dieron sus frutos. Cuando la policía derribó la puerta, ¿qué encontraron? Libros de registro, teléfonos, todo estaba registrado en blanco y negro. Carga Ancha ni siquiera estaba vinculada oficialmente a ninguna banda, pero así era como vivía. Así era como ganaba dinero, y así era como infundía miedo. Al final, ese miedo se acabó. Fue detenido y trasladado a Secot. Ya no puede ganarse la vida a costa del miedo de los demás. Pero la historia no termina aquí. No es muy larga, pero escúchala. En esos mismos días, el Estado salvadoreño confirmó la captura de Víctor Alfonso Arias Rodas, un importante miembro de la pandilla MS-13. Conocido como El Inquieto, este hombre acabó con la vida de un inocente en menos de una semana. Comerciantes, conductores, estudiantes, nadie estaba a salvo. Arias Rodas había huido a Estados Unidos para escapar de la justicia salvadoreña, pero lo encontraron. Fue deportado y nada más llegar al país lo enviaron directamente a la Secot, una enorme prisión con capacidad para 40,000 pandilleros. Tenía una orden de captura por 8 asesinatos y además una condena de 25 años de cárcel en rebeldía. Ahora piénsalo un momento, ¿cuántos años estuvo fugado este hombre? ¿Cuántos años vivió en libertad? ¿Y qué pasó al final? Aquí es donde las cosas cambiaron aún más. Junto con El Inquieto cayeron otros nombres en las mismas operaciones. Uno de ellos era conocido como Gatillo Suave. ¿Quieres saber de dónde viene ese nombre? Según las investigaciones, era un pistolero, pero cuando apretaba el gatillo perdía el control y el arma se disparaba sola, sin control, sin límites. Al final lo atraparon. Pero el golpe más duro se produjo en otro lugar. En Mexicanos, uno de los barrios más peligrosos de San Salvador, en la zona comunitaria de Finca Argentina, la policía, el ejército y las fuerzas especiales actuaron conjuntamente. Se cerró el barrio por completo. ¿El resultado? Se detuvo a 7 pandilleros, 5 hombres y 2 mujeres, entre ellos 2 nombres importantes, Perro Salchicha y el Firulais. Ambos son figuras clave en la cadena de mando de la organización y ambos actuaban bajo las órdenes de la misma persona. Esa persona, Gordo Uber, el hombre que se mantiene en la sombra y mueve los hilos, pero lo más preocupante es otra historia. En una comunidad, La Campanera, una niña de 7 años había desaparecido. La gente estaba investigando, las madres se unieron y salieron a buscarla, pero al día siguiente la pequeña fue encontrada muerta dentro de un saco. Las investigaciones señalaron como sospechoso a Edwin Alvarado Lazo, de 50 años. ¿El motivo? Sexual. Alvarado Lazo tiene antecedentes de violencia contra las mujeres desde 2001. Los vecinos lo describen como alguien que se acercaba a los niños, se ganaba su confianza y consumía drogas como un loco. Una comunidad quedó destrozada, las familias vivieron un infierno, y sigamos porque hay más. Hemos logrado tener la certeza positiva y los indicios criminales directos sobre este criminal, este salvaje que tenemos acá. Basta ver con el perfil criminal de este delincuente
para entender que este tipo de salvajes no merecen vivir en nuestras comunidades, no merecen vivir en nuestra sociedad. Pero quizás el momento más dramático se produjo aquí, cuando capturaron a un pandillero, uno de los nombres más temidos de los 18 sureños. Maimbu cayó. Los gatilleros del barrio 16, cuando extorsionaban, primero hablaba el arma y luego, si quedaba tiempo, hablaba la boca, se decía. Cuando lo capturaron, los gritos de su madre se oyeron en toda la zona. «Eduardito, ¿a dónde te llevan?», gritaba la madre. Pero Eduardito no era un niño, era un hombre que llevaba años secuestrando, matando y aterrorizando a la gente. Maimbu también. Durante años, los vecinos se encerraban en sus casas y los comerciantes eran intimidados. Él, sin embargo, dormía tranquilo. La operación comenzó a las 3 de la madrugada. No se disparó ningún arma. Lo tumbaron en el suelo y le pusieron las esposas. Cuando lo detuvieron, llevaba encima miles de dólares en efectivo. «Me los envió tía», dijo. Ninguna mentira pudo salvarlo. Lo trasladaron a la Secot. Ahora todos los que lo conocen están tranquilos. Pero nunca se detuvo. A medianoche en Santa Ana, mientras todos dormían, el país estaba despierto. Cientos de policías, soldados y comandos tácticos sitiaron por completo los barrios que durante décadas habían estado bajo el control de los 18 sureños. ¿El resultado? En una sola noche se detuvo a 116 pandilleros. Una operación histórica. Uno de los nombres más temidos también cayó. Rigoberto Alfaro Merlos, alias La Huesuda. Sicario, secuestrador, responsable de cientos de asesinatos y extorsiones. Junto a él cayeron también sus hombres de confianza, Lucifer, Pitbull, El Pollo. Se incautaron armas, drogas, teléfonos y libros de registro de extorsiones. Se utilizaron drones, equipos de visión nocturna y puestos de control móviles. Se cerraron todas las salidas. Al amanecer, Santa Ana era irreconocible. Bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, el Estado ha recuperado los territorios que había perdido durante siglos. Las redes se han desmantelado, los comandantes han caído, las comunidades han respirado por primera vez tras años de miedo. El pueblo, que había olvidado cómo sonreír, ahora vuelve a hacerlo. Las calles están tranquilas y en paz. ¿Y tú, qué opinas? ¿Debería reforzarse aún más esta política de seguridad? Cuando un país decide aplicar la ley, ¿hasta dónde puede llegar? La respuesta la tienes ahora ante tus ojos. Si has visto el vídeo hasta el final, deja un comentario, comparte tu opinión y si quieres seguir este tipo de noticias, no olvides suscribirte. Sí, le vamos a ayudar a subir. Siéntese.